Luis Carlos Arango Echavarría, el ñurdo, es el invitado a Pulso Máximo en el día de hoy. Nacido en Andes, se vino para Río Negro a los 11 años porque su padre, Jesús Salvador Arango, guardián del IMPEC, fue trasladado para estas tierras. Desde ese momento ha vivido en Río Negro, la tierra que le ha dado todo, la familia, su trabajo, sus amigos y los mejores recuerdos en el fútbol, que le han permitido hacer un balance de su vida y concluir que esta ha sido muy privilegiada para él. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Pulso Máximo, un encuentro semanal donde les presentamos las historias de vida y personajes importantes relacionados con el deporte, que hicieron historia acá en el deporte del municipio y que por supuesto los tendremos acá en Pulso Máximo. Estamos con Luis Carlos Arango Echavarría, el popular ñurdo, jugador del Deportivo Río Negro en la época de los 60 y comienzos de los 70. Luis Carlos, ¿qué tal? Un saludo muy especial y grato tenerlo por acá en Pulso Máximo. Guasi, muchas gracias al camarógrafo, a usted por la entrevista y a Acuario Televisión también, muchas gracias. Estoy dispuesto a responderle las preguntas que crea conveniente hacérmelas. Luis Carlos, bien, comencemos por esa etapa de llegada al Deportivo Río Negro. ¿Cómo usted comienza a jugar fútbol y quién lo encamina por este deporte y también su paso al Deportivo Río Negro? Guasi, en 1963, exactamente el 3 de diciembre, yo llegué del municipio de Andes a Río Negro con 11 años. Llegué al Alto de la Mosca, ahí cerquita al Campo Santander. Por las tardes me iba a ver entrenar al Deportivo Río Negro, por lo cual Alberto Santana, que era el que estaba entrenando al Río Negro en ese momento, me hice amigo de él, de los jugadores. Yo prácticamente empecé como recogebolas en los entrenamientos y fui ingresando poco a poco. Muchas veces no iban los jugadores a entrenar, entonces cuando había que jugar un picado o alguna cosa, entonces ajustaban conmigo los jugadores que faltaban. Yo reemplazaba a alguno de ellos para los entrenos, les ayudaba como recogebolas. Y ahí fue empezando mi carrera en el Deportivo Río Negro. Esa época Río Negro estuvo, el penúltimo año me tocó en la primera categoría, que eso fue más o menos en el 67, 68. Y ingresé ya cuando eliminaron al Deportivo Río Negro, lo sacaron de la primera categoría. Ya pasamos a la primera B departamental. Ahí yo tenía 16, 17 años y como el compañero de toda la vida mía era Bochorno, Gilberto García, entonces fuimos ingresando al Río Negro poco a poco. Ya íbamos a Medellín con 15, 16, 17 años. Como la categoría se iba a perder en ese último año, nos ingresaban a nosotros con esa edad a jugar para cumplir con los partidos faltantes de ese año. En la Federación Antioqueña, lógico que nosotros con esa edad, pues, lógico que con esa edad nosotros pues no nos iba a ir muy bien. Luis Carlos, antes de continuar con esa época de 16, 17 años, retomemos un poquito esa llegada a Río Negro, eso que usted acaba de contarnos de que llegó a hacer recogebolas, de que fue metiéndose en el entorno del equipo, de los equipos de Río Negro, con Alberto Santana. Bueno, ¿en qué posición comenzó a jugar? Si usted venía de Andes y ya practicaba fútbol. Más detalles acerca de esos momentos, de ese paso de Andes a Río Negro y de esos primeros años con la disciplina de Alberto Santana, más conocido como Majo.
Guasi, cuando nosotros llegamos a Río Negro, el Alto de la Mosca era un barrio futbolero, lo mismo que Belén, que eran los más cercanos. Entonces, yo ingresé ahí con Alberto Santana en ese tiempo, estaba también Gustavo Castro, John Ríos, estaba, ¿cómo es que llama? El portero era el mismo Santana. Me fueron metiendo ahí poco a poco con ellos, la amistad, sí. Empecé como puntero izquierdo, pero como siempre habían puntero izquierdo en ese tiempo, como Joaquín Torres, siempre había 2 o 3 punteros izquierdos, el Pollo, entonces hacían más falta laterales izquierdos. El Pollo Salazar. Sí, entonces me fueron colocando poco a poco, ahí despacio me fueron metiendo y me bajaron al lateral izquierdo, porque yo siempre salía al ataque también, entonces a mí me fue gustando la posición también, y también le daba con la derecha y me ponían, a veces me alternaban de marcador derecho, marcador izquierdo, y hubo ocasiones también que según las personas o los jugadores que faltaban, me ponían en otras posiciones como de 10, sí, de armador. Y entonces ahí fue donde fui ingresando, pero el Alto de la Mosca fue el primer barrio donde yo llegué, y eso, Río Negro en ese tiempo tenía un fútbol aficionado demasiadamente, con un juego, con lo que es el fútbol demasiado alto. Habían muy buenos jugadores, demasiado buenos, y los campeonatos aficionados que se hacían eran en interbarrios, el Alto de la Capilla, el Alto del Medio, cuando eso todavía no estaba el Porvenir, Belén, Cuatro Esquinas, el Alto de la Mosca, eso era un campeonato habían demasiadamente jugadores buenos. En la época, hablamos de su llegada al Deportivo Río Negro y usted ya alcanzó a conversar conmigo sobre el tema de la primera A, primera B. ¿Llegó exclusivamente usted a jugar la primera A, primera B, o hubo una categoría anterior a esas dos que hemos mencionado? No, como los jugadores, lo que era Río Negro en la primera departamental ya prácticamente había perdido la categoría, entonces los jugadores ya no iban, ya no tenían como esa gana de jugar, como ningún ánimo, entonces lo que era Bochorno y yo, que nos manteníamos ahí en el campo Santander entrenando con el Río Negro y como recogebolas, entonces ya nosotros suplíamos a esos jugadores que ya no iban, ya Río Negro iba prácticamente a jugar a Medellín con 7, 8 jugadores. Debido a la desmotivación. Sí, ya estaban desmotivados porque la categoría se iba a perder. Entonces nos llamaban a nosotros y el mismo Majo nos decía, no, venga, vamos, que usted juega con cualquier carnet medio parecido al jugador que falte o lo que sea. Yo les digo cómo le entregan el carnet al árbitro, ustedes llegan, le entregan el carnet al árbitro, se voltean inmediatamente y regresan, que no les vea la cara. Bueno, esa sí es una verdadera anécdota, Luis Sí. Carlos. ¿Dónde se jugaba en esa época de los 60? ¿Dónde se jugaba el fútbol acá en Río Negro? ¿Se tenía un espacio adicional al campo Santander? No, aquí la única cancha que existía era el campo Santander y ahí se jugaban todos los torneos interbarrios, que eso era lo que había en ese momento, y la primera departamental y el mismo intermunicipal, que el intermunicipal empezó a los poquitos años. Me parece que el primer intermunicipal que hubo fue en las fiestas de la Ceja, en las fiestas del Toldo, que yo participé en esas fiestas porque a nosotros nos dejaban jugar en el intermunicipal y en el mismo Deportivo Río Negro, nos alternaban. Ya después fueron mirando las edades y cada año las iban reduciendo hasta que todos salíamos, era en el Río Negro por la edad y en el mismo intermunicipal. Este es Luis Carlos Arango Echavarría, el popular ñurdo, con nosotros en Pulso Máximo. Vamos a una breve pausa y ya continuamos con esta bonita historia de vida con Luis Carlos Arango.
Continuamos con Luis Carlos Arango en Pulso Máximo. Hablábamos con Luis Carlos sobre el comienzo de la época del Intermunicipal, que en su momento fue indiscutiblemente uno de los torneos más importantes, al menos hasta que apareció acá el fútbol profesional. ¿Qué paradoja esa, Luis Carlos? Hablemos del Intermunicipal, de esos comienzos en Intermunicipal. Hubo un momento en la Liga Antioqueña de Fútbol donde no se permitía jugar Intermunicipal y Primera A o Liga Departamental e Intermunicipal. En ese entonces sí se podía jugar las dos categorías. En ese entonces sí se podría jugar, pero no se podría sino 3 jugadores, más o menos 3 o 4 jugadores, pero que fueran pasados de edad, porque en ese momento el Intermunicipal podían jugar mayores, los que pues no había una edad exclusiva, pues que fuera, no había un tope, no, podían ser mayores o jóvenes, lo que fuera, pero siempre eran los mejores jugadores que tenía, por ejemplo el Río Negro, se los pedían prestados el mismo Intermunicipal para reforzar sobre todo en las finales. ¿Quién dirigía el Intermunicipal de ese entonces? ¿El mismo Alberto Santana? No, el Intermunicipal lo dirigió John Ríos, Gustavo Castro también dirigió en otra oportunidad. O sea, que eran jugadores y a la vez técnicos. Fueron jugadores del Río Negro de la primera categoría, que ya salieron por edad y porque perdieron la categoría, entonces ya al reglamentarle, al pasar a la primera vez, ya no se permitían sino 1, 2 o 3 jugadores pasados a la primera categoría, pero como se perdió la categoría ya no podían jugar prácticamente en la primera vez por reglamentación de la misma edad. Hablemos de jugadores, compañeros que fueron contemporáneos con usted y que también le aportaron al fútbol de Río Negro. Ya hemos hablado del buen fútbol que había en ese entonces aficionado. Era tan bueno el fútbol aficionado que podríamos hablar de jugadores que en algún momento podrían engrosar las filas de equipos profesionales en Colombia. Cuando existía la primera A, todos los jugadores podrían ingresar a un fútbol profesional, porque es que la primera A habían equipos más superiores que equipos del profesionalismo. Aquí un tipo como Gustavo Castro, él fue a Nacional, jugó unos partidos y se regresó, no sabemos el por qué, pero lo que es Alberto Santana como portero también tenía que haber ingresado lo mismo Gilberto Contento, Gilberto Cardona, podría haber el mismo Luciano Baena, eran jugadores que habían podido tranquilamente ingresar a un profesionalismo sin envidiarle nada a ningún jugador profesional, porque esa categoría, lo que era la primera categoría departamental, el nivel era demasiado alto, pues, que cualquier jugador del Deportivo Río Negro podía jugar en el profesionalismo. Lo que pasa es que muchas veces a uno le daba miedo las grandes ciudades y salir uno del pueblo a la ciudad, eso es pues a uno le da duro, y sobre todo de la falda de la mamá. Era difícil. Sí, uno no era capaz, uno se iba a jugar a Medellín, pero muchas veces porque hasta el mismo Santana le pedía permiso a los papás para que dejaran ir los jugadores pues, al estadio, si había que jugar en el estadio o en la Marte 1, había que pedirle muchas veces permiso a los papás para que dejaran salir los niños, los jugadores. Me imagino que a los equipos de la capital de la montaña les tocaba venir hasta acá, hasta Río Negro, también a visitarlos a ustedes. Vino Nacional, vino en su momento Medellín. ¿Qué equipos, aparte de los dos profesionales y habituales del fútbol profesional colombiano, venían acá y hacían grandes partidos y colmaban las graderías del Campo Santander, si las había? En el Campo Santander en ese tiempo no había graderías, sino que todo el mundo era parado, pero la cantidad de gente que se veía allá
No, pues que era demasiada gente, pero todos eran verdaderos aficionados al fútbol. Y no se veía lo que se ve ahora, que hay mucho vicio, mucho aguardiente, mucho de todo. No, eso allá eran verdaderos aficionados al Deportivo Río Negro. Y aficionados como don Zeno Valencia, don Carlos Vargas, eran desde las 10 de la mañana hasta las 4 que jugaba el Río Negro, porque por la mañana siempre jugaban los interbarrios y habían buenos preliminares también. Equipos buenos, buenísimos, que eran profesionales, podían ingresar al profesionalismo o que eran reservas de los profesionales, eran Nacional Sulfácidos, estaba SEB, estaba Fabricato, Vicuñadín. Eran equipos demasiadamente pues, buenos, que no tenían que envidiarle nada a los equipos profesionales. Recuerda el ñurdo su época cuando llegó a Río Negro y se fue ganando un puesto en el Deportivo Río Negro. 8 años en la Federación Antioqueña de Fútbol, en Primera A y Primera B departamental, jugador del Intermunicipal de Río Negro, con el cual tiene 2 recuerdos especiales. El primero, en Támesis, cuando perdieron la final con un arbitraje discutido que señaló 2 penaltis con los cuales ganó el equipo local. Y el segundo, no menos importante, no olvida aquella semifinal con Puerto Berrío, cuando podían perder por 4 goles para acceder a la final y en los últimos minutos, abajo en el marcador por 5-0, un penalti a favor de Río Negro. Gabriel Castro decide no patearlo. El ñurdo, que venía de marcar 2 goles de penalti contra Itagüí, lo hizo, pero falló. Un día de esos para olvidar. Los hinchas que viajaron en 10 buses para ver el partido los insultaban, hasta el punto que tuvieron que escoger otra vía para evitar los vituperios de los rionegreros, que estaban animados y positivos para verlos en la gran final. Lamentablemente no sucedió así, y ante los reclamos y las situaciones, un día de esos para olvidar. Los hinchas que viajaron optimistas en 10 buses para ver el partido, después de él los insultaban, hasta el punto que tuvieron que viajar por Santa Elena y no por el autopista. Aún recuerda a sus compañeros Gabriel Castro, Gustavo Castro padre, Richie, Contento, Luciano Baena, el Enyerbado, Bochorno, Fabio Gómez, el Indio y el Checo. Recuerda aquel enfrentamiento contra la selección juvenil de Colombia en el recién inaugurado Club con Fama de Río Negro, cuando enfrentó a 2 grandes del fútbol colombiano en ese entonces, Nelson Gallego y Carlos Ricaurte. Luis Carlos, ya hablamos de esa época como jugador. Bueno, nos faltó algo, el tema de la Primera A departamental. Ya hablamos de algunos equipos, hablamos de los patrocinadores, pero hablemos de Luis Carlos Arango como tal, como jugador, su rendimiento, sus posibilidades, sus sueños como jugador de fútbol. ¿O era muy complicado soñar, entendiendo que en ese momento no había ni siquiera Primera B ni Primera B profesional, y no había tanto empresario como lo es ahora, ni tantas posibilidades como se le pueden presentar a los jugadores que van creciendo y que se le van generando espacios para que vaya al fútbol profesional o vaya a otros países a probarse? No hubo así. A ver, nosotros como en el Río Negro, después de que el Río Negro de la primera categoría, prácticamente se perdió la primera categoría, se perdió, entonces bajamos a la Primera B. Ya ahí el nivel era un poquito más bajo que el de la primera, pero como ya esa categoría la fueron por edad fueron sacando la gente, entonces cada año era menos años, ya no eran 25 sino 24, ya 23. Entonces nosotros los que pertenecíamos al Río Negro salimos muy jóvenes de la Primera B. A mí me tocó salir por ahí de 25, 26 años ya del Río Negro.
Entonces ya teníamos que ingresar al intermunicipal o de pronto aquí al torneo, el torneo interbarrios, o salir por ejemplo, yo salía y me iba a jugar a Envigado. Cuando yo tenía 22, 21 años, yo me fui a jugar a Envigado porque como a nosotros siempre en la primera vez nos eliminaban o no pasábamos a las finales, entonces estábamos libres para jugar en otros equipos a partir de fines de septiembre. Entonces a mí siempre en Envigado me inscribían en el torneo de Envigado para jugar las finales. Entonces yo jugaba en Envigado en el Bulgaria. En el Bulgaria sí hubo una oportunidad, pero yo allá jugaba era de 10, jugaba era de armador. Y en ese tiempo el muchacho de la película era el 10. ¿Y usted era chacho allá? Y yo pues era una persona que le daba con la derecha, la izquierda, le daba bien con las dos. Entonces un señor que se llama don Alfonso, o se llamaba don Alfonso Osorio, hermano de don Gilberto Osorio, que fue marcador de punta nacional. Ese señor, don Alfonso, era el encargado de ver jugadores para hablar con don Gilberto, que era el hermano, que en ese momento estaba entrenando el Cúcuta. Entonces ese sí le dijo al dueño del equipo de nosotros, que era un compañero de trabajo de aquí de Textiles Río Negro, que cómo me llamaba yo. Entonces él le dijo, me dijo, ese muchacho de pronto no quisiera irse a probar al Cúcuta. Entonces yo le dije a Jairo, al dueño del equipo, le dije, Jairo, hay una situación, pregúntele a don Alfonso que hay que hacer, que esa prueba ya es de cuánto tiempo. Entonces ya me tenían la respuesta a los 8 días, que era de 2 meses, que había que pedir una licencia en la empresa de 2 meses para ir a probar allá. Entonces... ¿Terminó qué? Entonces le dije yo al dueño del equipo, nosotros le dije, no Jairo, yo en Coltejer gano muy bien, fuera de eso estoy enamorado. Y en Coltejer me da muy bien y yo en el pueblo vivo bien, entonces ¿qué me voy a ir yo a probarme allá a perder de pronto el trabajo aquí para ir a ensayar allá? No, dígale que no, que muchas gracias. A propósito de la empresa, tenemos ya un minutico de más en esta nota, Luis Carlos. Hablemos de la empresa. Me contaba usted que le dio todo, le ha dado lo que es usted hoy en día, su familia, su tranquilidad en este momento de saber que está disfrutando unos años ya relajado, puede irse a realizar sus actividades de hobby, en fin, que se siente contento con lo que la vida le ha dado a Luis Carlos Arango. Yo me siento muy contento y muy realizado, sobre todo con Río Negro, porque Río Negro me dio a mí todo, he vivido muy bien, la gente me quiere. Y Textiles Río Negro también me llevó allá por el fútbol. O sea que es un agradecimiento a Río Negro por eso, porque me ingresé al fútbol y un señor Héctor Tobón, que era el jefe personal en la empresa Coltejer, en Textiles Río Negro y Textiles Córdoba, que era el presidente del Río Negro de nosotros, me dijo, Ñurdo, ¿querés ir a trabajar? Y le dije yo, venga, salí y me fui a trabajar. Después una niña del ICETEC me dijo, Ñurdo, ¿por qué no me reforzás el equipo del ICETEC para jugar así entre nosotros, entre torneos del ICETEC? ¿Y por qué no me reforzás? ¿Por qué no me colaborás? Listo, le colaboré, fui un sábado y le jugué, le hice 2 goles, ganamos y ella quedó muy contenta. Me dijo, ¿necesitas casa? Le dije yo, sí, claro, me voy a casar. Me voy a casar y le dijo a Alfonso Gómez, Alfonso, me da el favor y mañana que vaya a la oficina de Luis Carlos y le das una solicitud para que la llene, vale casa. Al mes y medio ya tenía casa. ¿Y ya casado? No, ya me iba a casar, pero ellos me la entregaron. Bueno, y hablemos muy brevemente de la familia, cuánto de la familia, de su esposa, cuántos hijos. Bien. Mire, Guasi, yo tengo 5 hijos, 4 mujeres y un hombre. El hombre se llama Carlos Andrés, ingresó a la escuela, lo llevamos desde pañales,
estuvo en la escuela de estos muchachos Murillos con el Cabullero, lo mandaron para la escuela de Medellín, pero como Andrés es fiesterito y le gusta la rumbita, una vez lo llamaron a la casa, no estaba y para afuera. Las mujeres están muy bien, todas son casadas, una trabaja en Sura, otra está en Panamá, la otra trabaja en la presentación y la otra es una empresaria de aquí de Río Negro. Luis Carlos, fue la verdad muy gratificante hablar con usted, recordar esas historias del pasado en el Deportivo Río Negro que le han marcado su vida y que lo tienen acá también, disfrutando de una tranquilidad ya, pensionado, y decir que a uno el fútbol le dio las posibilidades de crecer en la vida, pues es estar agradecido con un deporte que a mucha gente le ha dado cosas, le ha dado amigos, le ha dado la familia, le ha dado el empleo. Entonces, muchas gracias y qué bueno tenerlo con nosotros en Pulso Máximo. Le agradezco a Acuario Televisión y a ustedes por la entrevista, a Río Negro, que Río Negro me dio todo, Textiles Río Negro, los amigos. En realidad me siento realizado y muy contento de haber venido a Río Negro a vivir y que ahí conseguí todo. Muchas gracias a ustedes.